Shalom, muy buenas noches. Hoy, como habíamos dicho con antelación, vamos a compartir un comentario y una reflexión acerca de la Santa Convocación de Sukkot. ¿M? Y para comenzar, me gustaría invitarlos a poder leer el capítulo 23 del Sefer Vayikra, el libro de Yamó, ¿cierto? Conocido comúnmente como Levíticos, el capítulo 23, versículo 39 al 44. ¿M? Y estos versículos dicen así. Dice en hebreo, Aj Bahamisha Asar Yom Lachodesh, Hashivi'i Veospechen et Tebuat Haaretz, Tahoku et Hak Adonai, Shiv'at Yamim Bayom Harishon Shabbaton, Ubayom Shemini Shabbaton. Lo que se traduce al español, pero el día 15 del mes séptimo, cuando hayáis, dice, almacenado los productos de la tierra, celebraréis la fiesta del Eterno durante 7 días. El primer día será fiesta shabática, ¿cierto? Fiesta de Shesed. Y el octavo día, fiesta shabática, ¿cierto? Aquí es en hebreo Shabbatón. Shabbatón, Ubayón, Ha, Shemini, Shabbatón. Y el versículo 40 dice, Ulkachtem lechem bayom harishon, peri es ha'adar kapot temarim, ba'anaf et kapot, ve'arbei nahal, usmachten lifnei Adonai Elohechem, shiv'at yamin. Lo que se ha traducido, el primer día comeréis para vosotros fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauce de los arroyos. Y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Elohim durante 7 días. Versículo 41 dice, Ve jajotem oto lach ladonai, shiv'at yamim b'shana, jukat olam ledrotehem, bajodesh hashivi'i tahogu oto. Celebraréis la fiesta al Eterno durante 7 días cada año. Esto es un estatuto perpetuo para vosotros a través de vuestras generaciones. La celebraréis en el mes séptimo. Y el versículo 42 dice, Pasukot de Shbu Shib'at Yamin, dice, Kolha Ezra, Va Israel, Sheb'u, Pasukot. ¿Ya? Pasukot, Shbu, Shib'at Yamin, Kol HaEzrach, ¿ya? Ve Israel, Yeshbu Pasukot. O sea, 7 días habitaréis en cabañas, dice, todo natural de Israel habitará en cabañas. El versículo 43 dice, Le Ma'an Yedeu Dorotehem Ki Pasukot Hoshafti et Bene Israel Mejotzi Otam Me Eres Misraim Adonai Elohechem, para que vuestros descendientes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Elohim. Y por último, el versículo 44 dice, Le Ma'an Deu Terotejen Ki Basukot Hoshafti et Bene Israel Vejotzi Otam Me Eres Misraim Ani Adonai Elohim, para que vuestros descendientes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Elohim. Si leemos unos versículos más arriba, el versículo 33 al 34 dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot, por 7 días. ¿Ya? O sea, ¿qué nos transmite estos pasajes? Pasajes nos transmiten 5 días luego de la Santa Convocación de Yom Kippurim, ¿cierto? Lo que se conoce como Día de Expiación o Yom Kippur. Eh, luego de esta Santa Convocación, 5 días después, comienza la fiesta de Sukkot, ¿ya? O en español, la fiesta de las cabañas, que se ha traducido comúnmente como tabernáculos, la cual dura una semana, o sea, 7 días, ¿ya?
Bueno, algunos comentaristas dicen que en el exilio dura 8 días, ¿ya? Para los judíos en el exilio. Y durante ese periodo, Javerín, la mayoría de las familias yehudíes hoy en día hacen pequeñas cabañas, confeccionan cabañas, ¿cierto? Reviviendo así la memoria de sus ancestros cuando se encontraban de camino a Eres Kenán, ¿cierto? De camino a la tierra prometida, ¿ya? Y eh, entonces se confeccionan estas cabañas, ¿cierto? Por ejemplo, algunos lo hacen en la terraza, otros lo hacen en el patio, en el sitio de su casa, ¿cierto? O en algún lugar cerca de su hogar, cerca de su casa, ¿ya? Y deben habitar por 7 días en cabaña, ¿ya? El texto nos transmite lo siguiente, ¿ya? Transmite que en cabañas dice, habitaréis 7 días, dice, ¿ya? Dice, todo natural de Israel habitará en cabañas, ¿ya? Para que sepan que vuestros descendientes que en cabañas yo hice habitar a los Bene Israel, o sea, a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, ¿cierto? Yo soy el eterno vuestro Elohim. Entonces, el propósito de estas cabañas es que muchas familias judías hasta el día de hoy, ¿cierto? Erigen en el jardín, en el balcón, en el hogar, y no se limita a una conmemoración histórica. Por ejemplo, en el Talmud, ¿cierto? En la literatura judía, eh, se comenta que los judíos deben residir, perdón, en cabañas para adquirir conciencia de lo temporal, ¿ya? Que es nuestra vida en este mundo, ¿ya? Por ejemplo, en la carta de exhortación, comúnmente conocido como Hebreos, ¿cierto? Dice, o se nos transmite ahí, eh, por medio del emisario Saúl Mitarsis, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos lo por venir. Ahí en Hebreos, capítulo 13, versículo 14. ¿Mm? O sea, este pasaje nos transmite que todo aquel que ha sido redimido, ¿cierto? De la iniquidad, ¿cierto? De la transgresión, los pecados, entre comillas, ¿ya? Por la sangre, o sea, entiéndase por la vida, o sea, por la autoentrega voluntaria, ¿cierto? Del maestro de Nazaret, ¿cierto? Un sadik que da la vida por los ideales de la Torah, un mártir, ¿cierto? Sabe que su hogar eterno está en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Eso nos transmite este pasaje. Y esta fiesta es netamente agrícola, ¿ya? Y una de las expresiones simbólicas de carácter agrícola son las 4 especias mencionadas aquí también en el libro de Baikra, en el capítulo 23, versículo 40, que habíamos leído. Ul- ulka- como dice ahí en el texto hebreo, Ulkachtem lechem payon harishon peri es hadar japot temari baanaf es abot bearbei nahal usmachtem lifnei Adonai Elohechem shepat yamin. ¿Mm? Al día tomaréis para vosotros fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, dice. Y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Elohim durante 7 días. ¿Ya? Ahora, para los discípulos de Rabbi Joshua, ¿cierto? Y en las comunidades del Mashiach hoy en día, eh, ¿por qué, por ejemplo, en algunas comunidades, ¿cierto? No usamos, por ejemplo, el lulav en Sukkot. El lulav es cuando, por ejemplo, en el judaísmo rabínico se usan las 4 especies, ¿cierto? Y las juntan esas 4 especies y hacen un ritual, ¿ya? Y aquí hay que dejar en claro algo eh, muy tajante, ¿ya? Cualquier estilo de celebración de Sukkot, ya sea de cualquier otra comunidad, ¿ya?
si usan, por ejemplo, el LULAP y nosotros no, no hay problema, ¿ya? Es una cosa ya de la comunidad, ¿ya? Pero no, la mayoría de las comunidades Nafatim no usamos el LULAP, ¿ya? Sencillamente por lo que dice el texto de Baikra, ¿ya? Como dice ahí, el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauce de río, y os alegraréis delante de Adonai vuestro Elohim por 7 días. ¿Ya? Ahora, estos elementos son claramente, como dice el texto, para la construcción de la Sukkah. ¿Ya? Y lo confirma el texto. Como dice ahí, habitaréis en Sukkot, en el tabernáculo. ¿Ya? Hay que tener presente que la palabra Sukkot, ¿cierto? De la raíz Samer, Kaf, ¿cierto? Y Kaf Sofit, ¿cierto? Esta raíz tiene como significado cubrir, ¿ya? Cubrir. Y la parte principal de la sukkah por ejemplo, el tejado, o sea, la cubierta, ¿ya? Y debe hacerse de uno o todos los materiales mencionados aquí en el texto de la Torah, ¿ya? Específicamente aquí en el texto de Baikra. En ningún lado en la Torah, ¿ya? Se habla de hacer un ramo, o sea, de juntar los elementos de la especia, y tampoco dice que el ramo debiera tener un estrojo, ¿ya? O sea, un citrón, ¿ya? Incluso en el libro de Nehemías, ¿ya? En el capítulo 8, versículo 15, dice lo siguiente, cito, dice, y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades. En Jerusalén, o sea, en Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestres, ramas de mirto y ramas de palmera y ramas de árboles frondosos para hacer sucot, para hacer tabernáculos, ¿ya? Cabañas, como está escrito, ¿m? Ahí en el texto de Nehemías, ¿ya? Y entonces, teniendo presente estos dos textos, el de Baraicrá y el de Nehemías, ¿ya? Las especies son las siguientes. Las especies y el objetivo de las especies son para fabricar el azúcar, ¿ya? Eh, También las especies pueden variar según el contexto geográfico. Hay que tener presente que no se menciona el etrojo, o sea, el citrón, ¿ya? No se ordena ni se menciona el lulab, ¿ya? El ramo hecho con las especies. Y dice también el texto, y así está escrito, ¿ya? Que por eso no usamos el lulab, cosa que es parte de la tradición del judaísmo, por ejemplo, el judaísmo rabínico o normativo, como se conoce hoy en día, lo cual no es malo, es parte de su tradición, pero si queremos ser torágicos, ¿cierto? No, no, nosotros no lo hacemos, ¿ya? Ahora, se enseña, por ejemplo, que se debe comprar la lulab, ¿ya? Y debe de ser una verajá, o sea, una bendición, ¿ya? Y esa verajá dice así, eh, dice, bendito eres, oh Adonai Elohim, nuestro, dice, Rey del universo, que nos ha santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo relativo a tomar el lulab, ¿ya? Claramente, la Torá no menciona esa ordenanza, ¿ya? Por lo tanto, es parte de la tradición del judaísmo. ¿Y qué dice la Torá? Debemos ver, la Torá no lo menciona, ¿ya? ¿Qué enseñó el Rabí Joshua? Tampoco nos enseña el Rabí Joshua acerca de esa tradición, ¿ya? Que em, si decimos que somos Talmidim de Yeshua, entonces debemos seguir lo que dice el maestro y eso tiene que estar de acuerdo con la Torá, ¿ya? También en esta festividad de Sukkot, ¿ya? Según, eh, por ejemplo, el libro de Josea, el libro de Oseas, esta festividad de Sukkot se sacrificaban en el altar 70 toros. En la actualidad hacemos algo similar, pero ya no sacrificamos toros, ¿ya? Lo hacemos a través de nuestras plegarias, de nuestras tefilot, ¿ya? O sea, en otras palabras, nuestros labios reemplazan los toros, tal como dice ahí Osea, capítulo 14, versículo 3. ¿Ya? Estos toros
corresponden a los 70 pueblos del mundo. De esta manera ganaremos protección sobre las naciones. O sea, mediante la tefilá, mediante la plegaria, ¿cierto? Nosotros protegemos, ¿cierto?, a las naciones, a las 70 naciones mencionadas en la Torah, en las Escrituras. Ahora, esta fiesta de Sukkot está relacionado con el nacimiento de Yoshua o de Yeshua de Nazaret. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, al, al parecer, ¿cierto? Por lo que nos transmiten los textos de los escritos de los primeros discípulos, eh, muy probable que el maestro de Nazaret haya nacido en esta convocación. ¿Ya? Por eso se dice que en cuanto a Rabí Joshua, que fue colocado en una suká, ¿ya? Cuando nació. Pero algunos pueden preguntarse, pero si en el texto griego no dice eso, en el texto griego, por ejemplo, en el Códice Sinaítico, está la palabra fatné, en griego, ¿ya? Dice que fue envuelto en pañales y acostado en un fatné, ¿ya? En un pesebre, en un comedero. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos responder a esto? ¿Ya? En el hebreo del Tanaj, en el hebreo bíblico, el término sukkah es usado para la referencia a una estructura de vivienda temporal, ¿ya? Sea para una persona o sea para un animal. Por ejemplo, en el texto de Bereshit, en el capítulo 33, versículo 17, dice el texto que Jacob hizo Sucot, perdón, para su ganado. ¿Ya? Jacob hizo Sucot para su ganado. En base a ello, el término fue traducido en griego como fatne. Es simplemente eso. ¿Ya? Así que si hacemos una restauración del texto del griego al hebreo, perfectamente podemos traducir suka. ¿Ya? Y ya para ir terminando, ¿cierto? Me gustaría hacer una reflexión en cuanto a esta santa convocación. ¿Ya? Sukkot es la evidencia de la para, ¿cierto? De la cobertura, entre comillas, la expiación, ¿cierto? Que el santo bendito sea nos ha otorgado, que ha otorgado, ¿cierto? A los fieles de Israel. ¿Ya? Si hacemos una cronología, ¿ya? Vamos a ver que Yom HaKippurim, o sea, Yom Kippur, lo que comúnmente se conoce como el día de expiación, está relacionado con la cobertura, ¿cierto? La expiación, entre comillas, las que recibieron los Israel, ¿cierto? Gracias a la súplica de Moshe Rabén. ¿Ya? Y por causa, esto obviamente sucedió por causa del pecado del becerro de oro, ¿ya? Por la transgresión del pecado del becerro de oro, ¿ya? Por esa falta que cometieron, ¿ya? Eh, y vemos ahí en el texto de la Torah que esto pasó por causa de esta falta, de esta transgresión del pecado del becerro de oro, después de no haber estado aptos, ¿cierto?, para recibir la Torah en Sinaí. ¿Ya? Por eso, seguido a esto, Hashem dijo, bien les otorgo la capara, ¿cierto?, pero mi nombre no morará en ustedes como le había previsto anteriormente. Ahora serán ustedes, dice aquí el texto, los que trabajarán y se esforzarán y edificarán un lugar donde pueda morar mi nombre y me harán un mikdash, o sea, un santuario, y yo habitaré entre ustedes, ¿ya? O como dice el texto en hebreo, dentro de ustedes. ¿Ya? Eh, entonces, eh, por eso, también Moshe quebró las tablas, ¿cierto? Y ya el Eterno dice que ya no va, que el pueblo de Israel tiene que esforzarse, van a edificar un mikdash, un santuario, para que de esta manera el Eterno se pueda manifestar en ellos. ¿Ya? Entonces, esta sucá, esta cabaña, este tabernáculo, es un reflejo de este mikdash, de este santuario, ¿ya? De este lugar sagrado, que el Santo Bendito es, ¿cierto? Nos permitió tener, ¿cierto? Eh, donde pudiese morar su nombre, en este caso, ¿ya?
Sukkot aquí podemos ver que es evidencia de la capará, de la cobertura, de la expiación, entre comillas. ¿Por qué digo expiación? Porque no es la palabra correcta, porque eh, la capará es cobertura, ¿ya? O sea, eh, hubo un mecanismo que nosotros conocemos como conocemos comúnmente en español como sacrificios, ¿cierto? Las korbanot son medios de acercamiento para con la divinidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hizo el Eterno eh, por medio de estos mecanismos, ¿ya? Estos mecanismos fueron como un medio de acercamiento para con la divinidad y así tuviéramos una cobertura, ¿ya? Entre comillas, expresión, y así poder tener el perdón, ¿ya? Que recibió el pueblo de Israel, a pesar de su mala acción, días anteriores, ¿ya? Pero aún así, el Eterno les da la oportunidad, ¿ya? Da la oportunidad a los que hicieron Teshuvah, a los que hicieron un retorno genuino, a los que se arrepintieron, ¿ya? Entonces, el Eterno les da aquí esta oportunidad de hacer Teshuvah, ¿ya? De que estemos cerca de Él, ¿cierto? Pero esta vez, eh, ahora nosotros nos toca hacerlo, ¿ya? O sea, nosotros debemos esforzarnos para acercarnos al Eterno, ¿ya? Por eso les dice que deben construirme un santuario para yo habitar entre ellos, ¿ya? Y seguido a Sukkot, o sea, el día octavo después de Sukkot, toma lugar otra santa convocación que vamos a estar compartiendo más adelante, haciendo algún comentario, una reflexión acerca de esta santa convocación, ¿cierto? Que se le conoce como Sheminit Atzeret, la octava convocación, que también tiene un significado cronológico, porque en Sheminit Atzeret ya es un equivalente al octavo día de la inauguración del Mishkan, ¿ya? O sea, del tabernáculo, ¿ya? Donde finalmente se manifiesta la Shejinah, ¿cierto? La Shejinah, o sea, la presencia divina en el santuario, ¿ya? Eso quería compartir con ustedes, ¿cierto? Esta pequeña reflexión y comentarios de Sukkot, ¿ya? Esperando que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad comentando acerca de la octava convocación Sheminit Atzeret, ¿ya? Que tengan una fiesta feliz de Sukkot, ¿cierto? Junto a sus familias, junto a sus amigos, junto a su comunidad, ¿cierto? Que la Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, dejamos hasta acá esta transmisión esperando que les haya gustado este mensaje y esta reflexión. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.